Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues empezamos transmisión, estamos aquí transmitiendo a través de Frecuencia de Aragón, la radio de la Fábrica de Artes y Oficios Faro Aragón. Yo soy Arodi Rangel y esto es Para Todos y para Nadie, un programa de divulgación de la filosofía. Acabamos de escuchar Dream 13 de Max Richter y el día de hoy el programa, bueno, le pusimos al programa Metafísica y el poder de la mente. Yo espero que no se me estén confundiendo y justo por eso estamos haciendo este programa. La palabra metafísica es una palabra de la filosofía, de hecho designa a una de las disciplinas de la filosofía, una de las más importantes. Para muchos dirán, para muchos será tal vez la que distingue la labor filosófica, y otros que ya son detractores, ¿no? Pues pensarán que eso de la metafísica pues es obsoleto, está caduco, etcétera. La cuestión es que entre las cosas que circulan en nuestro mundo actual, la palabra se ha utilizado, la palabra metafísica, y por eso le pusimos Metafísica y el poder de la mente a este programa. Se confunde o se suele usar en discursos de autoayuda, incluso cuestiones espiritistas, y por ahí también me lo he encontrado con cosas que tienen que ver con los espíritus y el más allá, ¿no? Entonces vamos a dedicar este programa a aclarar qué onda con la metafísica, eh, distinguir, por supuesto, esta disciplina filosófica de estos ejercicios que están allá afuera, que tienen que ver más con una cuestión de management personal, o eso que se llama también coaching de vida. Platicábamos el programa anterior justo sobre estas prácticas, ¿no? Más bien estas pragmáticas que en realidad están orientadas, según el discurso, a mejorar la vida de las personas, ¿no? A ayudarlas a vivir mejor. Desenmascarábamos la vez pasada la cuestión netamente filosófica de estas prácticas que pues más bien obedecen, decíamos, a un paradigma empresarial. De este lado, con la metafísica, hay como una sed, la reconocemos todos, que es donde quiero que nos situemos en primera instancia. Tenemos todos una sed de entender, pues entre otras, por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Les lamento contar que la filosofía no tiene una respuesta al respecto, ¿no? O no hay solo una respuesta, ¿no? Y tras esa búsqueda, pues continuamos, los que estudiamos filosofía y quienes han hecho filosofía, tras esa búsqueda de sentido, andamos. La cuestión aquí es que pues no hay respuestas definitivas, que todo siempre está puesto a evaluarse, y específicamente la cosa que toca con la metafísica, decía yo hace un rato, ¿no? Es lo que distingue a la disciplina filosófica. No tiene que ver, vamos a empezar por allí, con lo que no tiene que ver, y enseguida hablaremos con lo que más o menos tiene que ver, ¿no? Porque además es una de las disciplinas filosóficas, híjole, yo creo que de las más complejas, la más complicada, y hay siempre puntos de encuentro o desencuentro respecto de las definiciones, respecto de los filósofos, respecto de los sistemas, de los autores, etcétera. No vamos a dar una clase, solo vamos a caracterizar un poco la palabra, ¿no? Y a despejar esas cosas raras con las que hoy se la asocia. Eh, Cuestiones, por ejemplo, como las espiritistas o incluso cuestiones espiritualistas, ¿no? ¿Por qué se servirán de esta palabra? Pues um, una traducción simple de metafísica nos invita a pensarla como esa cosa que estudia lo que está más allá de lo físico. Metafísica, ¿no? Más allá de lo físico. Y entonces por allí es fácil
que postulemos, pues más allá de lo físico, cuestiones como los fantasmas, ¿no? O también cuestiones como el poder de la mente, por eso haciendo un poco chiste de esta cuestión del poder mental, decíamos, pues vamos a ponerle así, ¿no? Poder de la mente, conciencia plena, por allá hay un concepto muy propagado, esto del mindfulness, que también se vende como, pues como una cuestión terapéutica, como una cuestión de ayuda o de autoayuda. Eh, Incluso hemos encontrado por ahí también discursos en los que parece que se borran las fronteras y entonces se usa igual metafísica o se usa igual cuántica, ¿no? Saberes cuánticos para dominar las otras dimensiones, ¿no? Estas dimensiones que justo no percibimos en el ámbito de lo físico, pero que están más allá, ¿no? Y que además la cabeza podría ser capaz de entrar en contacto con esas otras dimensiones o esas otras realidades y intervenir en ellas. O en términos mucho más sencillos, ¿no? A lo mejor no se han encontrado ustedes con discursos por el estilo, pero en términos más sencillos invita un poco a que la metafísica sea un acompañamiento de vida, ¿no? Una cuestión allí de autoayuda, decíamos. Hay un chiste famoso, seguro ustedes lo han escuchado en alguna ocasión, que ¿qué le dice la tortillera al filósofo, no? Y ya se preguntan, ¿qué le dice? Pues no hay más allá. Justo para entender ese chiste y para entender que sí y que no con la metafísica, preparamos este programa. Entonces, vamos a entrar de lleno en el siguiente bloque. Mientras tanto, los dejamos con un corte musical. Vamos a escuchar a Peter Murphy y esto se llama Cuts You Up. Seguimos acá en Frecuencia Aragón. Estamos de vuelta. Recuerden que esto es Para Todos y para Nadie, un programa de divulgación de la filosofía. Y el tema que nos reúne el día de hoy es esta cuestión de la metafísica. Ya les comentábamos hace un rato, la palabra se usa allí medio sospechosamente para categorizar otro tipo de cosas, ¿no? Cuestiones espiritistas, cuestiones de poder mental, cuestiones de autoayuda incluso. Hablamos de eso hace un rato y ahora les voy a platicar. Bueno, ¿de dónde salió esta palabra, no? Hay una anécdota que se cuenta siempre a propósito de estas cosas, y es que el primer libro, que se llama Metafísica, es de Aristóteles. El asunto es que Aristóteles no le puso a su libro Metafísica. Y entonces hay una anécdota. Resulta que en Alejandría, en la biblioteca, de pronto alguien estaba acomodando los manuscritos y ordenando la obra de Aristóteles, pues de pronto empezó con las cuestiones meteorológicas, ¿no? No sé si ustedes sabían, pero Aristóteles, además de haber sido alumno de Platón, además de haber sido maestro de Alejandro Magno, fue la primera gran mente de la antigüedad en organizar y sistematizar los saberes, ¿no? Era un hombre muy dedicado al conocimiento. Ustedes saben, la filosofía tiene que ver con esto, del amor al saber, del amor al conocimiento. Y escribió sobre un montón de cosas, ¿no? Incluso tenía un tratado sobre animales por allí. Y bueno, los libros clásicos, la lógica, la metafísica, las éticas, y tiene unos sobre física. Tiene unos escritos sobre física. Bueno, la anécdota dice que pronto el bibliotecario, tratando de ordenar, de acomodar la obra de Aristóteles, se encontró con estos textos, estos manuscritos, que hablaban sobre la filosofía primera, que esa es en realidad la categorización que hace Aristóteles de este saber, filosofía primera. Allá vamos. Y dijo, bueno, vamos a ponerlos después de la física. Y la manera en griego de decir eso está metatafísica, una cosa por allí, ¿no?
que significa algo como los que van después de la física, es decir, los libros que van después de los libros de física. Luego, por allí, ya un poco críticamente, ¿no? E indagando sobre la cuestión, la realidad de esto es que quien puso el nombre de metafísica a estos textos fue un alumno del mismo Aristóteles. De hecho, se quedó a cargo de la escuela aristotélica y los llamó, sí, metatafísica. Andrónico de Rodas los llamó metatafísica, pero más bien en el sentido como de que hay que aprender, ¿no? Como una cuestión de continuidad, que hay que saber luego de entender las cuestiones de la física. Entonces, la palabra metafísica no alude literalmente a eso que está más allá de la física, sino concretamente a el saber que se estudia después de estudiar las cuestiones de física. ¿Estamos? Entonces, por muy poderosa que sea la otra definición sobre lo que está más allá de la física, en realidad tiene que ver con una cuestión de cómo iniciarnos, pues, o de cómo entrarle al conocimiento aristotélico. Ahora bien, se suele decir, bueno, en filosofía tenemos otra palabra igual de gigante y de escandalosa, porque ahora sí que, entrando en materia, tenemos por un lado la metafísica y tenemos otra disciplina que se llama ontología. Y aquí empiezan las cuestiones como duras y abstractas y complicadas. Vamos a tratar de hacerlo sencillo. Se hace en filosofía una distinción entre lo que es, lo ente se le llama, y el ser. Son palabras complicadas, son palabras complicadas de entrada, y ya sé que me van a decir, Yarodi, estaba más padre pensar en fantasmas o en espíritus chocarreros que estar pensando estas cosas, que lo ente y el ser, ¿qué es eso? Bueno, regresemos pues a Aristóteles. En estos libros que después se llamaron metafísica y que en realidad él caracteriza como filosofía primera, la cuestión que se pone delante es algo así como vamos a decirlo así, ¿qué hace ser a las cosas lo que son? En realidad, la palabra ser aparece mucho después en la filosofía, y de lo que se trataba con Aristóteles es más bien pensar qué hace que las cosas sean, pero en términos pues de estar, diríamos tal vez de existir. En ese sentido, lo que es se dice de muchas maneras, dice Aristóteles. Decimos que algo es una persona, que algo es un micrófono, que algo es un concepto, como esta palabrita ente. Decimos que algo es también la justicia, es decir, o como nos podemos dar cuenta, decimos o predicamos ser, ese verbo que además nos aprendemos en primera instancia cuando le entramos a cualquier nuevo idioma, ¿no? El verbo ser o estar. Lo decimos de muchas maneras, ¿no? Hay múltiples sentidos, o eso adquiere múltiples sentidos. Decía Aristóteles, o un poco la cuestión acá aristotélica es, bueno, la filosofía primera, una filosofía de las causas, tendría que ir a indagar de estos sentidos, ¿qué queremos decir con que algo es? Más allá del predicado, pues, ¿no? O sea, la cuestión del estar, del ser, que insisto, la palabra ser es tremenda y aparece luego, pero lo que hay, ¿qué hace que haya cosas? ¿Qué hace que haya mundo? Que es un poco, a lo mejor les va a parecer extraño, ¿no? Pero la cuestión con la filosofía es que nos extrañamos de pronto de lo que nos rodea y de nuestras propias existencias. Es una pregunta por el sentido,
es una pregunta por la causa. Y ahí Aristóteles va a repasar también una serie de causas, ¿no? Distinguirá una serie de causas que hacen o que operan para que las cosas estén. Pero no solo las cosas, insisto, estamos también nosotros y están también estas que ahora llamaríamos entidades mentales o entidades abstractas que tienen que ver con nuestros contenidos mentales, pues. Entre las causas, distingue Aristóteles, bueno, la cuestión simple, o para decirlo así de la manera más sencilla, es que si nos vamos a indagar la causa de cada una de las cosas, pues nos vamos hacia atrás y al infinito y más allá, ¿no? Porque empezar a indagar la causa de la causa, de la causa, de la causa, de la causa, un poco es una cuestión pues interminable, ¿no? No vamos a dar con la causa última a partir de esa regresión. Lo que postula Aristóteles o lo que propone es pensar que hay una causa primera, algo así como la causa de causas, que además es la causa de todo lo que hay, de todo lo que es, de todo lo que existe. Él le llama motor inmóvil, y es todavía una cuestión mucho más técnica y más dura, ¿no? Es la parte dura de la filosofía. De hecho, esta filosofía primera, o lo que entendemos como metafísica en filosofía, es una de las disciplinas, les decía hace un rato, híjole, de las más complicadas, pero que además caracteriza de alguna u otra forma el ejercicio del filosofar. Cuando nos metemos en este asunto de la filosofía, les decía, pues un poco lo que estamos tratando de encontrar es una respuesta a todo lo que hay. Encontrar una razón de ser, ¿no? De todo lo que es, de todo lo que existe. Ahora, como se pueden dar cuenta, esto está muy lejos de plantearse en términos de otras dimensiones, por supuesto, o que tenga que ver con un poder de la mente, ¿no? En términos como, si tú dominas tu mente, entonces dominas tu entorno. Es mucho más complejo que eso. Tiene que ver con esta búsqueda que caracteriza la filosofía por ir detrás de la razón de ser de las cosas, de la causa última, ¿no? Porque la filosofía no se satisface con respuestas cortas, necesita entenderlo absolutamente todo, ¿no? En este sentido es un saber tremendo, y por eso Aristóteles le pone filosofía primera, es como en esta cuestión de dignidad, pues, ¿no? Este saber de todo lo que hay, este entendimiento de lo que es en tanto que es. Ah, muy bien, ya nos salió. De lo que es en tanto que es. Ahí está, la cuestión de la metafísica. Bueno, tenemos otra palabra, les decía hace un rato, que es ontología. Y que, así en términos muy llanos, tiene que ver con lo ente. Vamos tras el ente en la ontología, se supone, ¿no? Es el entendimiento del ontos, del ente, el conocimiento del ente. ¿Qué son los entes? Bueno, pues regresemos a la cuestión. Lo que es. ¿Y qué es lo que es? Tantas cosas, ¿no? Decíamos las cosas así concretas, esto, pero también yo, pero también la justicia, ¿no? Decíamos, ser se predica de muchas maneras, ¿no? El ser se dice de muchas formas. La justicia, los valores, la filosofía, por ejemplo, ¿no? Entonces, están allí estos que parecen juegos de palabras, yo sé, pero para aterrizarlo un poco, les vamos a presentar un par de filósofos a continuación. No sin antes ir a otro corte musical. Vamos a escuchar ahora The Killing Moon con Echo and the Bunnymen. Y pues no se despeguen, estamos en Frecuencia Aragón y esto es Para Todos y Para Nadie. Estamos de vuelta, esperamos contar con ustedes, esperamos que estén allí del otro lado, a quienes se hayan unido a esta transmisión, saludos. Estamos transmitiendo, recuerden, a través de Frecuencia Aragón,
la fábrica otra vez, la radio de la Fábrica de Artes y Oficios de Faro, Aragón. Y esto es Para Todos y para Nadie, un programa de divulgación de la filosofía. Hoy trajimos a una de las disciplinas filosóficas más complicadas, ¿no? La que más, seguramente la que más, pero que, como decíamos hace un rato, está muy manida, ¿no? La palabra metafísica es una palabra súper manida, se la confunde con cuestiones espiritistas, espirituales, también se la confunde con cuestiones de autoayuda y el poder de la mente, e incluso la he visto, les decía hace un rato, confundida con discursos que también son bastante, pues equivocados sobre cuestiones cuánticas, ¿no? Y las otras dimensiones y así. La cuántica no va por ahí tampoco, ¿no? Pero bueno, ya la caracterizamos, les hemos contado cuándo apareció por primera vez esa palabrota. Hoy estamos con palabrotas, y no estamos diciendo groserías, son esas palabras así tremendas en la historia del pensamiento. Vamos a continuar. Decíamos hace un rato entonces, pues, que la metafísica es la filosofía primera. ¿Y qué busca la filosofía primera? Pues conocer la causa de todas las causas, la causa de todo lo que es. ¿Qué hace que las cosas sean? En última instancia, no en términos inmediatos, ¿no? No nos estamos preguntando por la causa de esta calaverita bonita, ni nos estamos preguntando por la causa de un día despejado. Estamos preguntándonos ni más ni menos que por la causa, la razón de ser de absolutamente todo lo que es, todo lo que hay. Y les decía también que ese es justo la cosa que distingue a la búsqueda filosófica, ¿no? Es esta búsqueda del sentido, de la razón de ser, este conocimiento, esta gana de saber, pues ni más ni menos, qué hace que las cosas sean. Es complicado. En la historia del pensamiento filosófico se han dado un montón de respuestas. La metafísica se ha transformado también, ha buscado por otros lados, se ha ido por otros caminos. Hoy, por ejemplo, en filosofía es muy complicado ya decir metafísica, es una palabra que se considera, bueno, es una disciplina que se considera rebasada, ¿no? Ya no nos preguntamos cosas metafísicas, quién sabe, pero esa no es hoy la cuestión. Les decía yo que para aterrizar, porque además también metimos en esta conversación la otra palabrota, ontología, e invitábamos un poco a partir de estas palabrotas a diferenciar entre lo ente y el ser, para retomar. ¿Qué es lo ente? Pues lo que es, lo que hay, lo que existe. ¿Qué es eso que hay, que existe? Decíamos, se dice de muchas maneras, ¿no? Hay muchas maneras de ser. No estamos hablando de caracteres de las personas, sino que el ser se dice de muchas formas. Lo que hay, lo que es, se dice de muchas maneras. Eso sería lo ente. Por otro lado, el ser, después, ¿no? Se convirtió en la palabra gigante, que sería ni más ni menos que lo que hace ser a las cosas lo que son, el ser. Algo que no está atribuido específicamente a un ente o a algunos entes, sino que es eso que se dice de todos ellos, ser. Antes de Aristóteles, y de hecho es como el lugar por el que inician siempre las clases de filosofía, para entender mucho, ¿no? de qué va esta búsqueda, se nos invita siempre a distinguirla como sucedió en Grecia, ¿no? Este saber que aparece en Grecia por primera vez. Se nos invita a distinguir la filosofía de otro tipo de saberes o de otro tipo de conocimientos o de otro tipo de discursos, diríamos hoy tal vez. El primero de ellos es el mito. Recuerden que en la antigüedad las religiones estaban basadas en mitos, que eran justo esas respuestas que nos damos, que se daban, aún hoy nos damos, ¿no?
sobre lo que hace ser a las cosas lo que son, o la razón de ser de las cosas, estaba ahí en el mito. La búsqueda de la filosofía se aparta de ese camino. La metafísica, por supuesto, no tiene nada que ver con la religiosidad, ¿no? Aunque después, en un momento de la historia del pensamiento, tuvo que ver con la teología, pero esa es otra historia y luego se las contamos, ¿no? Lo que tenemos que entender ahora es que entonces, ¿de qué se vale la filosofía para emprender esta búsqueda? Decimos del logos, del razonamiento, de la mente. Ahí está el verdadero poder mental. No es una cuestión de mover cosas así telequinéticamente, no es una cuestión necesariamente de entrar en armonía con uno mismo y con el mundo que le rodea, sino esta búsqueda que emprendemos a partir de nuestras cabezotas, sin apelar, ¿no?, a dioses, a mitos, a religiones, sin apelar a todo eso, para ir tras el sentido de todo lo que hay. Les decía hace un rato, empezamos por ahí, ¿no? Las clases de filosofía siempre empiezan por ahí. Antes de Aristóteles, antes de Platón y antes de Sócrates, hubo una serie de filósofos a los que se les llama filósofos presocráticos o filósofos físicos. Y la pregunta con la que nos invitan a entender las cuestiones de estos filósofos es ¿cuál es el arjé o cuál es la fisis, también diríamos, cuál es el arjé de todo lo que hay? O sea, estamos preguntando por la causa, pues. ¿Qué hace que las cosas sean lo que son? Decíamos en el bloque anterior. Esta búsqueda se caracteriza, se dice, ¿no?, en la escuela, se caracteriza por apelar a un elemento físico, por eso se les llama filósofos físicos. Entonces teníamos el agua, el aire, el fuego, y por allí alguien empezó a meter cuestiones como lo indeterminado, el cambio. Hoy un poco, para aterrizar ya así puntualmente esta cuestión, recuerden que esta búsqueda de la metafísica es la búsqueda de la filosofía. La palabra aparece hasta que aparece Andrónico de Rodas y le pone así a los libros de Aristóteles. Antes de eso se le llamaba de otras maneras, ¿no? Entre esta búsqueda de los presocráticos por encontrar el arjé, la fisis, eso que hace ser a las cosas lo que son, hay dos pensadores que son así básicos, ¿no? Y que además se enseñan como opuestos. Por un lado está Heráclito y por otro lado está Parménides. ¿Qué decía Heráclito? Bueno, así en términos muy simples, se habla de Heráclito como ese filósofo griego que dijo que la razón de ser de todas las cosas estaba en el fuego. Pero esto en realidad es más una cuestión metafórica. El fuego con Heráclito es una cuestión metafórica. Lo que quiere simbolizar el fuego es el cambio. A lo mejor ustedes lo conocen por un fragmento, un dicho que se usa muy a menudo para ejemplificar esta cuestión del cambio, ¿no? Dice algo así como, no pasamos nosotros dos veces por el mismo río, porque ni ese río ni nosotros somos los mismos, hemos cambiado. Es el filósofo del cambio. Y el famoso fragmento por el que se le conoce como el filósofo del fuego, ¿no?, que además tiene mucho poder esta palabra del fuego, va más o menos así. Este mundo, el mismo para todos, no fue creado por ninguno de los dioses ni ninguno de los hombres, sino que ha sido, es y será un fuego eternamente viviente que se enciende según medidas y se apaga según medidas. Lo que nos invita a pensar Heráclito con esto es que esa cosa del mundo, la realidad, las cosas que están en él, están en un cambio constante. Están siempre viniendo a la vida y también cesando de existir, ¿no? Aparecen y desaparecen. Es algo muy concreto, lo que diríamos ir a ver el ente en cuanto ente. ¿Y qué hace al ente ser ente? ¿O qué podríamos decir del ente en cuanto tal? Que cambia, que está siempre sujeto a estos ciclos, ¿no?
o a estas ruedas del aparecer y del desaparecer, del existir y dejar de existir, de la vida y de la muerte. Por otro lado, el otro filósofo famoso, además al que se enseña, ¿no? Les decía en oposición a Heráclito, es Parménides. Parménides escribió un famoso poema, el poema de Parménides, así lo conocemos nosotros acá en filosofía. Y entre otras cosas, lo que parece establecer ese poema es que el ser es y lo que no es, no es. Les va a parecer una tontería, pero cuando hablamos de ser, viene inmediatamente también la cuestión de lo que no es. El ser es, y lo que no es no puede decirse, no puede establecerse, no puede pensarse. Podemos pensar lo que es, justo. ¿Qué es lo que es? Pues ya decíamos un montón de cosas, ¿no? Podemos pensar la negación de eso que es. Podemos pensar que algo no sea. ¿Podemos? No, no podemos. En el momento en que pensamos algo que no es, ya lo pensamos, es decir, ya es algo. Entonces nos quedamos en este círculo, ¿no? También tremendo, pero esta cuestión ya más abstracta, ¿no? Ya mucho más, mucho más abstracta, ¿no? De distinguir el ser de lo que no es y decir que lo que no es no se puede decir porque en el momento en que lo decimos ya es algo, ¿no? Una palabra, si quieren, una invención de nuestra mente. Solo podemos hablar entonces del ser. ¿Qué pasó? Una larga historia de la filosofía detrás de esas pistas. Yo espero que después de esto puedan utilizar mejor las palabrotas, no las groserías, las palabrotas, y que nos ayuden, por supuesto, a difundir, ¿no? La filosofía no se conoce, ¿no? Estamos nosotros acá en este esfuerzo de presentárselas y un poco empezar a disipar esta temporada. Nos estamos dando a la tarea de disipar esas telarañas y esas marañas que se han hecho alrededor de una palabra como filosofía. El día de hoy tocó el turno de hablar de metafísica. No tiene que ver con el más allá. De hecho, no hay más allá, que es esa sabiduría de la tortillería. No hay más allá, pero pues esa historia nos aguarda en otra emisión. Por hoy estamos completos. Los vamos a dejar con Mad World, un poco para entrar ya en la tristeza del sábado. No, no es cierto, no se pongan tristes. Hay que estar contentos también, hay que saber estar contentos. Mad World es una canción de Gary Jules. Nosotros somos Para Todos y Para Nadie. Yo me llamo Arodi Rangel y estuvimos transmitiendo acá a través de Frecuencia Aragón. Los vemos pronto.